Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Finanzas al Ritmo Latino. Bienvenido. Gracias. Hoy va a ser una conversación un poco más animada. Sí, teníamos días que no estábamos grabando episodios, pero estuvimos trabajando en un webinar. David estuvo varias semanas dictando un webinar sobre banca infinita y todos los beneficios que las personas pueden obtener conociendo este concepto. Sí. Y bueno, esta oportunidad vamos a seguir profundizando con el tema de la banca infinita, pero vamos a enfocarlo quizás a otras áreas. Sí, pudiésemos hablar cómo se puede aplicar a las inversiones de real estate. Okay. Puede ser algo muy interesante. Muchas cosas han pasado desde las últimas semanas que estuvimos por aquí. Se habla de una posible recesión acá en los Estados Unidos. Sí. Bueno, la palabra recesión suele asustar a muchas personas, pero también se puede ver como una oportunidad para los que tengan ese fondo para invertir, ese fondo de oportunidad. Sí, para los que hayan construido su fondo de oportunidad, puede ser un momento, como lo dice, oportuno para hacer algunas inversiones en algunas áreas. Ahorita, bueno, vamos a hablar del real estate, pero definitivamente que en momentos donde hay la posibilidad de una recesión, no podemos pensar de que inmediatamente se entra en recesión e inmediatamente va a encontrarse la oportunidad. No. Siempre que hay una posibilidad de recesión, pueden haber algunos sectores más afectados, otros menos afectados. Y bueno, está en cada quien buscar la oportunidad de poder adquirir algún bien, poder tomar posición en algún mercado en específico. Y lo importante sería que uno prepare ese momento, se prepare para el momento de esa oportunidad, pues, como se dice, una oportunidad. Sí, el tema de poner la banca infinita a generar ese ingreso que puede servir para invertir en bienes raíces suele ser bastante interesante de conocer. En el webinar David tocó mucho, tú tocaste mucho el tema de cómo pusiste ejemplos reales de cómo una persona puede el dinero que crece dentro de su propio banco ser utilizado como una oportunidad a una tasa de interés más baja que ir a un prestamista o adquirir ese préstamo a una entidad bancaria regular. Bueno, definitivamente es así, es una oportunidad de tener garantía y poder sentar o posicionar nuestro dinero en un sitio bastante específico y bastante líquido para luego tomar acción de ese, o tomar acción y mover ese dinero hacia el sitio que nos va a maximizar mucho más la oportunidad, ¿no? Ahora, en el caso de, para los que poco conocen de este tema, lo principal del canal de nosotros es hablar de temas financieros y de aquellas cuestiones que van a ayudarlos a ustedes a poder salir mejor o salir adelante en este país. Aprovechar distintos productos financieros que pueden ser los ideales para ustedes. Ya en otras ocasiones estuvimos hablando de la importancia de una cuenta de retiro, ya sea una cuenta por una empresa o ya sea una cuenta personal. Y bueno, vamos a enfocarnos quizás en estos momentos en algo que sea más seguro, algo que mantenga el rendimiento y nosotros lo podamos controlar. Y que tiene interés compuesto, que eso es algo muy importante de conocer. Albert dice que el que conoce el interés compuesto puede hacer que le pague o pagarlo. De este caso es mejor que nos dé a nosotros el beneficio de aplicar estas estrategias. Sí, bueno, que para hacer redondear un poco lo que hablaremos aquí es sobre cómo utilizar cada instrumento financiero de la mejor manera. En este caso, ya le hemos hablado un poco sobre lo que es la banca infinita, que es un concepto. Esto no es un producto, esto no es algo que usted va a cualquier sitio y lo encuentra. No, esto primero tiene que relacionarse con un profesional que sepa diseñar de la forma apropiada este concepto, porque no es algo
que simplemente voy, toco la puerta en un banco y digo, oh, yo quiero ser mi propio banco, o no, no es así de simple. Pero muchas personas confunden el concepto de banca infinita con una cuenta de banco. Sí, porque las personas están acostumbradas como a o creen que guardan su dinero en un sitio. Sin embargo, es un concepto. Esto es un concepto y esto hay que aprenderlo. Y así como todo, vamos a colocar las cuentas de retiro, o vamos a colocar el stock market, o vamos a colocar las mismas real estate, que es lo que vamos a profundizar más adelante. Cada una tiene es un instrumento. Simplemente ese instrumento nos permite a nosotros alcanzar algo. Una cuenta de banco es un instrumento financiero que nos permite depositar y guardar un dinero, y poder quizás movernos con un pedazo de plástico, ya ahora con los celulares, de distintas formas, a distintos sitios para poder hacer el intercambio. Ahora el store también es un instrumento financiero en donde yo adquiero algún producto y eso me permite hacer una inversión con un riesgo y sacar un potencial de crecimiento con la especulación. Igualmente ocurre con las cuentas de retiro. Las cuentas de retiro tienen también muchas formas de poder acceder a las cuentas de retiro. Pueden ser por anualidades, pueden ser por una cuenta autoadministrada, puede ser por una cuenta autoadministrada en el stock market. O sea, tiene muchas opciones, simplemente que se le llama así como cuenta, pero tiene distintos canales para acceder a ella y para alcanzar lo que se espera. Ahora, cuando nosotros entendemos de las finanzas, sabemos entonces cómo funciona cada uno de esos instrumentos y utilizamos ese instrumento de la forma más apropiada para lo que nos interesa a nosotros. En el caso del concepto de la banca infinita, bueno, pues utilizamos empresas mutuales, compañías mutuales que pagan dividendos y que no están en el stock market, sino que mantienen los beneficios fiscales de ser una empresa mutual que paga dividendos a cada persona que está dentro de ella, ya sea con un producto financiero que ellos tengan o... Y el hecho de ser una empresa mutual es lo que da la garantía al cliente de que su dinero va a crecer, va a tener un interés que va a acumularse, que le van a pagar, él no va a perder lo que es su capital. No es como funcionan las IUL, ya lo hemos tomado en otros, muchos también están confundiendo que pueden usar banca infinita con IUL y eso no es posible, porque no te ofrece esa garantía de que te van a pagar en positivo si algo llega a pasar en el mercado. Es un error considerar la IUL un instrumento para alcanzar la banca infinita. No es lo apropiado. No solo eso, sino que para saber de esto, pues hay que entrenarse y hay que estudiar muy bien, no solo este libro, porque este libro nos da conceptos. Nos encantaría poder tener este libro y regalárselo a cada uno de nuestros clientes. Si usted se convierte en uno de ellos, pues nosotros le podemos hacer llegar uno y usted conozca mucho más a profundidad los beneficios y usted sepa claramente de qué trata esto. Pero vamos a dirigir un poco ya el podcast a lo que realmente nos importaba, que es cómo utilizar el concepto de la banca infinita con el real estate. Cómo poder también prepararnos para esa oportunidad que pudiese venir ahorita. Quizás vamos a tocar un poquito de los mercados, cómo está el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Y bueno, así aprendemos un poco de cómo podemos sacar provecho de todas estas situaciones. Si lo vean, es toda una situación completa, en dónde colocamos nuestro dinero, qué oportunidad vamos a encontrar, cómo se encuentra el mercado. Entender todas esas cosas en conjunto nos van a dar una oportunidad para quizás tener una mayor utilidad o una mayor proyección con nuestro dinero. Hace unas semanas atendimos a un cliente que quería pagar su hipoteca en menos tiempo. Él adquirió una casa y realmente acudió a nosotros para que le ayudáramos a cómo él podía maximizar el tiempo que iba a estar pagando esa hipoteca y reducirlo. Y dentro de ese ejercicio, que de hecho lo usaste como ejemplo real en el webinar, sí. Se muestra cómo la banca infinita puede, con el concepto, aplicándolo a las finanzas y lo que es el real estate, puede ayudar que la persona pueda recapturar más de esos intereses
y, bueno, maximizar su dinero y su inversión. Bueno, vamos a explicarlo un poquito. En este caso, es una persona, un señor que tiene, si no me equivoco, 63 años. Y bueno, este señor se compró, es un inmigrante latino que llegó aquí a los Estados Unidos, tiene mucho tiempo viviendo aquí y hoy en día se compró una casa. Él conoce muy bien de finanzas, está muy familiarizado con las finanzas. Él es CPA, está en el área de CPA. Y bueno, estaba buscando una persona que pudiese hacer este concepto para aplicarlo él a su finanza. El caso es que él logró comprarse una pequeña casa cerca de la costa y esa casa le costó algo así como $120,000. La forma como él compró su casa fue sin un down payment. Él compró una casa modesta, una muy buena oportunidad, y le dieron el 100% del préstamo. Encontró un préstamo que tiene una tasa de interés de algo así como 4.5%. Y entonces él sacaba su cuenta que el presupuesto el pago, el préstamo que está pidiendo tiene un periodo de 30 años. Entonces, él en su pago de ese mortgage está pagando $1,000 al mes. De esos $1,000, realmente lo que va al principal, al préstamo, son algo así como $600. Los otros $400 van a lo que es el seguro del préstamo, porque cuando una persona no tiene el 20% del down payment, pues tiene que pagar ese seguro. Entonces, parte de esos $400 se van directamente allí. Y esos $400 no van a dejar de pagarse hasta que se complete ese 20% del mortgage, ¿no? Entonces, bueno, sacando nosotros el cálculo, para eso nosotros tenemos un sistema especial, una app que desarrollamos para poder hacer todos esos cálculos. Entonces, cuando vemos, él tenía un plan de pagar primero, son por 30 años $1,000. Evidentemente esto va a reducir cuando ya complete el 20%, ¿ok? Entonces, cuando él hace ese pago durante todo ese periodo de tiempo, él se plantea que es mucho tiempo, que él tiene 63 y que a los 93 todavía tiene que seguir pagando el préstamo. Entonces él dice, no, es demasiado tiempo para yo hacer esto. Entonces, ¿qué se plantea? Él dice, no, yo quiero pagar mi préstamo antes de tiempo. Lo que él tenía en mente es que él tiene unos ingresos adicionales, aparte de lo que sería el pago de su préstamo, y entonces lo puede colocar en un instrumento que le genere interés compuesto, como la banca infinita. Entonces, ¿cuál es su planteamiento? En sus cálculos, sin él ver el potencial que tiene esto, él dice que durante 10 años más, él coloca $1,000 adicionales, entonces paga mucho más rápido el préstamo. ¿Por qué él considera 10 años más? Porque él sabe que en el préstamo, al principio, los 10 primeros años es la mayoría pago de intereses. Entonces el capital de ese préstamo no se paga, sino se pagan los intereses. Entonces él se plantea y sabe de que el pagar el préstamo durante 30 años le va a salir el doble. Va a salir y estaba muy claro también de que dejar simplemente el dinero en la cuenta convencional en el banco no le iba a generar nada. Por eso digo, prefiero moverlo a esta estrategia para que me generen interés compuesto y así poder tener mayor beneficios de mi dinero. Claro, porque en el banco evidentemente gana nada. Exactamente. Gana 0.3%. Pero bueno, entonces ese señor se plantea eso. Lo interesante es que cuando sacamos el cálculo, pues él puede pagar su casa en menos de 10 años. Incluso. En 6 años y medio. Sí. O sea, mucho más corto el periodo de lo que él tenía en mente y con una eficiencia mucho mayor. Aparte de eso, y que es la parte más interesante, es que cuando nosotros tenemos un dinero, ya sea en una cuenta de banco o tenemos un dinero en efectivo, ese dinero tiene un potencial de crecimiento. Si lo colocamos dentro del instrumento adecuado, va a aprovechar el interés compuesto. Pero no hay ningún instrumento en el mercado, aparte del concepto que nosotros hablamos, que te permita tener el dinero dentro de la cuenta
tomar ese dinero prestado y que él siga generando interés compuesto. Eso no existe. Es decir, que en mi balance va a verse que ahí está mi dinero, pero yo lo retiré para oportunidades, ya sea para hacer una inversión de lo que yo quiera, en bienes raíces o comprar un vehículo. Eso no existe en otro instrumento. Y eso que hemos estudiado varios de los instrumentos aquí disponibles en Estados Unidos. Cuando nosotros vamos al banco, nosotros depositamos un dinero en el banco, ¿no? Cuando el banco no nos conoce, él todavía no nos presta dinero. ¿Qué hace el banco para tener una relación con nosotros y conocerlo un poco más? Ver cómo nosotros depositamos el dinero en el banco, en la cuenta del banco. Vamos a suponer que nosotros metemos en un banco $20,000. El banco posiblemente nos dé los $20,000, pero nos los pueda dar en tarjeta de crédito, y eso que sea en tarjeta de crédito significa que va a poder alcanzar para el banco una tasa de interés de 20 al 30% hoy en día. Por otra parte, si vamos y pedimos otro tipo de crédito, vamos a poder suponer un crédito hipotecario. El crédito hipotecario va a tener una tasa de interés al menos de 6.5%. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que pedimos dinero al banco, vamos a suponer que dejamos allí $20,000, y esos $20,000 me van a ayudar para poder tomar la misma cantidad en préstamo. Pero eso, ¿qué ocurre? Nosotros no vamos a recibir los intereses compuestos, y sobre todo que no va a ser un interés elevado o suficiente para poder sopesar lo que ellos nos prestan. Nosotros colocamos el dinero allí, vamos, como sigo con los $20,000, con un 0.3% de interés, pero cuando nosotros pedimos ese dinero prestado, se lo devolvemos a ellos al menos al 6.5% de interés. ¿A qué gana el banco realmente con nuestro dinero? Sí. Entonces, la idea de aplicar la banca infinita, para entenderlo de una manera más simple, es que nosotros podamos hacer lo que hace el banco, pero con nuestro propio sistema. O sea, recapturar esos intereses, recapturar el dinero que se nos iría si hacemos la compra simplemente del bien. El dinero se fue, pero en este caso, si yo utilizo el concepto poniendo el dinero dentro de mi sistema financiero, yo puedo tomar ese préstamo, sigue en balance, me sigue creciendo con interés compuesto, y definitivamente es una gran estrategia para maximizar cada dólar. Lo que tú dices es muy cierto, o sea, maximizar cada dólar, ¿no? Entonces, ahí es donde viene qué conozco yo del mercado financiero para yo maximizar ese dólar y sacar el mayor provecho. Ahora, este es un caso simplemente de salir de una deuda. Ahora, no estamos hablando de la parte importante de qué ocurra cuando, si hay una oportunidad, como yo entonces poder tener fondos disponibles y que estos fondos no pierdan su potencial de ganar interés compuesto. Y es que allí está como lo interesante de esto, que es decir, yo tengo este dinero en mi cuenta de banco asentado, donde lo gano, yo lo paso a que se va a poder ser una oportunidad y yo crear ese fondo. Yo puedo retirarlo, y si me sale una oportunidad de comprar un bien en una tasa más baja, porque cuando yo tomo el préstamo va a ser una tasa de interés más baja, que eso es algo que hay que entender de lo que me puede ser cuando tomo el préstamo en algún otro lugar. Hoy en día, con las empresas que nosotros trabajamos para poder aplicar esta estrategia, cuando nosotros pedimos dinero sobre nuestro dinero, la tasa de interés es muy baja. La tasa de interés puede estar entre el 3.5 y el 5%. Entonces, y aparte que no es la misma forma de cálculo que tiene el banco, que cuando uno va al banco, la tasa de interés no es simplemente el interés, es cuánto yo pago en mi cuota, que va al principal y que va al interés. En el caso de nosotros, el interés es simplemente el interés. Y cuando yo decido... Este interés es lineal, ¿cierto? Sí, es un interés lineal cuando voy a pedir prestado dinero sobre mi propio banco. Sobre mi propio banco, es un interés, vamos a colocarlo así, bastante fácil. Si tenemos $100,000 y tenemos una tasa de interés del 3.5, entonces cuando yo me pido mis $100,000,
mi tasa de lo que voy a pagar de intereses son $3.500. Y ya. Y yo no necesariamente tengo que devolverme mi dinero. Yo lo que tengo que procurar hacer, y no es obligatorio, es pagar mi tasa de interés. Aparte, si yo quiero que eso se maximice y funcione de la forma más apropiada, pues pago también como si lo hiciera al banco, me devuelvo mi préstamo. Entonces, ya podemos ver de que la tasa de interés es 3.5. No termina siendo como cuando pedimos un crédito, que vamos haciendo pagos durante un periodo de tiempo, en donde la mayoría se va a los intereses, y cuando hacemos un cálculo completo del préstamo que pedimos, nos damos cuenta que el doble de lo que pedimos se fue en intereses. En el caso de la banca infinita no ocurre así. En el caso de la banca infinita simplemente es la tasa de interés que pagamos anualmente, 3.500, la podemos pagar y that's it. Y resulta que las personas a veces les cuesta entender un poco lo que es el concepto, pero hay que entender el sistema fraccionario, que es como el banco hace el dinero. El sistema de reserva fraccionaria. El sistema de reserva fraccionaria, que es como el banco hace el dinero con nuestro dinero. Sí, bueno, desde que pasó el patrón oro, ahorita el sistema de reserva fraccionaria es el banco recibe un depósito de nosotros. Aunque nosotros pensemos que eso va guardadito en una cajita, pues no es así. El banco lo que tiene que hacer es tomar 10% de ese dinero, depositarlo en la reserva, y el resto del dinero lo que hace es que lo mueve, lo mantiene en movimiento. Supongamos que depositamos $100,000 o en nuestra cuenta de ahorro tenemos $100,000, o vamos a hacerlo $10,000, $20,000, monto que los podamos ver fácil los porcentajes. Simplemente 10,000, ellos tienen que colocar $1,000 dentro de la reserva. ¿Okay? Eso tiene que estar ahí en garantía. ¿Qué hacen con el resto de los $9,000? Pues lo prestan. Y entonces depende de los niveles a donde ellos vayan a invertir su dinero, ya sea en préstamos hipotecarios, préstamos de tarjeta de crédito, de vehículos. Y bueno, el potencial que ellos tienen de utilidad es muy, muy grande. Y si nosotros aprendemos eso, que el banco tiene esa oportunidad de hacer dinero de esa forma, pues yo puedo buscar y escoger dentro de todo el sistema financiero qué producto me ofrece a mí esa oportunidad. Y bueno, la banca infinita es ese que nos permite escoger la empresa adecuada para poder hacer el mismo proceso que realiza el banco. Ahora pongamos un ejemplo si llevamos esto a las inversiones de real estate. ¿Cómo una persona se puede beneficiar? ¿Cómo puede entender más claramente si dice yo quiero empezar a hacer inversiones en real estate y puedo usar la banca infinita? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo empezar a hacer? Bueno, como todo negocio, vamos a suponer... Aquí es importante entender el concepto y que nosotros debemos fundar nuestro propio banco, o sea, colocar el dinero para poder hacer esa inversión. Sí, es lo que dice Nayuli, es la base de toda inversión. Si yo tengo a la vista, vamos a suponer que lo que estamos hablando es real estate, tengo un edificio a la vista, un edificio de quizás 10 unidades, ¿no? Porque tengo la intención de que eso se convierta en un negocio para rentarlo, ¿ok? Entonces, ese edificio de 10 unidades posiblemente cueste, ¿cuánto? $3 millones. Puede ser quizás hasta un poquito menos, ¿no? Pero el caso es que yo tengo eso a la vista. Yo tengo que tener los fundamentos, o sea, parte del dinero lo tengo que tener disponible para cuando yo vaya a hacer esa inversión. Yo puedo hacer esa adquisición de ese bien de distintas formas. Eso se puede, los expertos en real estate, y Nayuli sabe un poquito más de esto que yo, y ella quizás apunte más en esas áreas. Tú tienes varias opciones para poder pedir o para hacer una negociación con el vendedor, ¿ok? Entonces puedes hacer que el vendedor te dé un préstamo personal.
sea, que él te preste el dinero. Cuando él te preste el dinero, ¿qué significa? Que él te va a cobrar las mensualidades y una tasa de interés. Eso es un negocio extraordinario, porque eso significa que tú solo tendrías que tener el dinero para enganchar el negocio. Esa es una oportunidad. Entonces, enfocándonos en ese punto que es básico y que permite a cualquier inversionista crecer quizás de una forma rápida sin tener que acumular los 3 millones de dólares o tener que cumplir con todos los requisitos que te pide un banco para poder adquirir los 3 millones de dólares. Entonces, si estás en ese punto, hay que empezar con una base. Vamos a suponer que se tenga el 10% o el 20% de ese negocio. Entonces, estamos hablando de 300 a 600 mil dólares. Ahora, ¿dónde yo coloco ese dinero para que esté líquido y cuando yo lo utilice pueda seguir creciendo interés compuesto? Y lo interesante es que el interés compuesto de 600 mil dólares, si nosotros hacemos un cálculo bastante rápido, con una tasa de interés de lo que está en promedio ahorita, o por lo menos la empresa con la que trabajamos, que está entre el 5 y el 6% en este momento, estamos hablando que ese dinero se va a duplicar en aproximadamente 10 años. O sea, yo utilizo mis 600 mil dólares, ¿ok? Pero a pesar de todo, eso se va a duplicar en los próximos 10 años. Aunque yo lo utilicé, eso el banco no me lo permite. No. Entonces, esta es una oportunidad en donde yo siento mi dinero en la banca infinita o con la banca infinita y tengo ese potencial de invertirlo en otro sitio y no perder la oportunidad de que él siga creciendo de forma compuesta. Correctamente. Tenemos un colega que él está en el equipo, pero es estadounidense, le ayuda mucho a la comunidad americana con todo esto de lo que es la banca infinita y las inversiones en real estate. Y yo escuché una parte de un video que él publicó que me pareció muy interesante, y es que cuando él quiso iniciar en esto, conoció a una persona que le habló que él tenía su propio banco. Entonces él quería saber cómo era eso, cómo era que tenía su propio banco. Él le dijo, a través de la banca infinita pudo tener el dinero para poder incluso ser lender, poder prestar a otras personas que querían invertir, y eso me pareció muy interesante. Bueno, hoy en día esa persona ha dejado un poco a un lado él hacía flipping. Cuando comenzó a hacer ese negocio, hacía flipping. Y bueno, conoció a esta otra persona que le enseñó la estrategia de la banca infinita. Y bueno, hoy en día, él una de las cosas que ha dejado es dejar de hacer el flipping. Entonces ahora está en el negocio de real estate, pero como lender. Esa es otra parte del negocio que es muy interesante en el real estate, que no depende solamente de que yo tenga a la vista un inmueble para yo hacer un negocio con él, sino que yo puedo relacionarme con otras personas que estén en el mismo nivel de intención y de inversión que estaríamos nosotros, para poder colocar el dinero en una inversión, que alguien la maneje y yo no tenga el dolor de cabeza y aquella cuestión de manejar el inmueble, la propiedad, de tener que buscar personas que me remodelen el inmueble, de tener que pagar los seguros, de tener que lidiar quizás con las personas que están arrendadas allí. Entonces, evidentemente, todo negocio tiene su pasión. Sí. Hay personas que les apasiona manejar el negocio. Sí. Hay personas que les gusta estar pendiente de cómo está su propiedad y todo eso. Hay otras personas que quizás prefieren ser los prestamistas. Y con un buen contrato sacar de su banca infinita el dinero para prestarlo. Y que hoy en día, y qué bueno que mencionaste eso, porque hoy en día, si ustedes ven las noticias, ven que los bancos no están prestando dinero. Por otra parte, ustedes se pueden dar cuenta, si ven algunos datos económicos de los Estados Unidos, que hay muy poca liquidez, que la liquidez se ha reducido mucho. Entonces, hay muchos indicios de una posible recesión, pero aunque parecieran que están esos indicios de posible recesión,
también hay algunos indicios de que la Fed va a bajar las tasas de interés. Y si baja las tasas de interés, sacan dinero al mercado. Lastimosamente eso puede repercutir en inflación, pero es las formas como ellos van a tratar de controlar o de mover sus fichas para poder controlar la situación. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es qué podemos hacer nosotros. Si una situación como esta ocurre y vemos que el mercado de casas está, por ejemplo, los nuevos créditos hipotecarios han disminuido. La petición para nuevos permisos de construcción ha disminuido. El consumo de casas también ha disminuido. Ha aumentado la renta. Comparado con periodos antes de la pandemia, la renta ahora se está ha superado la barrera de los compradores. Antes estaba, no sé si ustedes recordarán que en época de pandemia o antes de la pandemia, muchos complejos de renta, ellos estaban hasta dando 2 hasta 3 meses regalados de renta, que no los tenías que pagar. ¿Eso para qué? Para atraer personas, porque el negocio estaba bastante lento. ¿Qué ha ocurrido hoy en día? Pues está comenzando otra vez a crecer la renta y ha superado eso de la compra de viviendas. Eso da muchas oportunidades si nosotros sabemos leer el mercado y también sobre todo leer cada estado, porque no todos los estados son iguales y eso es algo muy importante en la economía de los Estados Unidos. No todos los estados funcionan de la misma forma, o sea, hay que buscar bien la oportunidad. Ahora bien, si nosotros vemos que eso está ocurriendo, posiblemente va a haber una disminución del precio de las viviendas. No voy a decir que eso va a pasar ahorita, no, pero hay por lo menos 2 o 3 elementos que podemos ver hoy en día que dicen que el mercado de inmobiliario está como al tope. Uno es las altas tasas de interés, que eso está motivado por la Fed. Otro es que está aumentando la renta, o sea, las personas que van a rentar está aumentando. Y por otra parte es el tiempo que las casas tienen listadas para ser vendidas. Y ahorita están en los tiempos más, los periodos más largos, que han estado esperando mucho tiempo para vender sus casas. Entonces, si usted ve todos esos factores, indica que en algún momento van a reducirse los precios y va a ocurrir la oportunidad. Y esa es la oportunidad que hablamos al principio. El que esté preparado va a poder comprar un inmueble para inversión o ya sea su primera casa. Y eso es importante tener los fundamentos y esto lo permite la banca infinita. Ahora, ¿cómo hace una persona para prepararse para ese momento? Entonces, posiblemente ahorita yo pueda tener en mi banco, vamos a suponer $50, $60,000. ¿Okay? Si yo tengo esa cantidad de dinero en mi banco, él no me está ganando suficiente dinero. Y si yo necesito tomarlo de forma rápida para enganchar un negocio, yo voy a perder esa liquidez. Exacto. O sea, yo voy a perder la oportunidad de que ese dinero me siga ganando intereses. Entonces, es una estrategia extraordinaria colocar y mover tu dinero a través de la banca infinita, ¿ok? Tú pasas tu dinero a tu banca infinita, que tú tienes control sobre tu banca infinita, vas a saber que tienes entre el 5 y el 6% de interés compuesto de forma ininterrumpida y de forma inmediata. Y aparte de eso, tú vas a poder tomar sobre tu dinero ese préstamo para enganchar el negocio. Y cuando tomas ese préstamo, la tasa de interés que estuvieses pagando es mucho más baja la tasa de interés del banco. Sí, aparte de eso, que no tienes el papeleo y todo el proceso. Y no tienes que hacer todo lo que es el proceso para hacer un préstamo. Sí. Tú mismo te estás prestando tu propio dinero, lo que agiliza todo el proceso. Y no solo eso, sino que también hay unos factores bastante importantes de cuando nosotros vamos a pedirnos prestado dinero. Y es que yo puedo quizás depositar toda esa cantidad de dinero en un banco, pero no necesariamente el banco me va a prestar el dinero según la misma cantidad que yo tenga allí.
¿Por qué? Porque posiblemente no tengo buen score, quizás no tengo un equilibrio en distintos productos crediticios, quizás no cumplo con las condiciones como para continuar con el préstamo según los riesgos que maneja el banco. Entonces, la banca infinita te evita todo ese proceso. Tú lo único que haces a través de la banca infinita es: quiero mi dinero ya, y en cuánto tiempo, en 1 o 2 días, está tu dinero otra vez disponible de forma en efectivo para tú poderlo utilizar. Entonces, lo importante de esto es que aunque yo utilice el dinero, va a recibir el interés compuesto. Y a pesar de que yo lo haya utilizado y yo tenga que pagar un pequeño interés sobre el mismo dinero que yo me estoy pidiendo prestado, es muy inferior a lo que yo le pidiese al banco. Y esto hay que colocarlo bien en perspectiva. Cuando nosotros pedimos un préstamo a una institución financiera, ya sea un lender, un banco, nos dan un APR, una tasa de interés. Pero la realidad es que detrás de eso hay muchos otros factores de cómo se calcula el préstamo. El préstamo puede tener una tasa de interés fija o una tasa de interés variable. Depende del préstamo que usted pida. Depende del tipo de lender que usted tenga. Y depende del credit score, en cuánto le van a dar ese. En cambio, si usted es su propio banco, usted se va a saltar todos esos pasos. Eso es más fácil. Entonces, cuando usted ve que se pide dinero al banco, por lo general, usted va a pagar el doble o más del doble del dinero que usted ha pedido prestado. Yo colocaba un ejemplo de una casa que está aquí relativamente cerca. Esa casa, una casa modesta, algo así como $550,000. Hace 2 años esa casa costaba $250,000. Algo interesante, esa casa no se ha vendido desde ese dueño. O sea, que él ha tenido un equity de $250,000, por lo que entiendo. Y resulta que cuando nosotros hacemos el cálculo de esa misma casa, el pago total es de aproximadamente $1,950,000. O sea, casi el doble. No llega al doble, pero casi el doble del valor. Entonces, cuando usted es su propio banco, eso no le ocurre. ¿Por qué? Porque usted controla la tasa de interés y usted no está obligado a hacer el pago de vuelta de ese préstamo. No. Pero sí se recomienda que usted, su propio banco, tiene que ser responsable. Que sea responsable y lo haga, ¿no? Sin embargo, vamos a colocar otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la persona quiera hacer el negocio de equity, ¿ok? De simplemente comprar viviendas que están a muy buen precio, que son una excelente oportunidad, ya sea este negocio que pueda estar muy quizás conocido dentro de la comunidad hispana. Y es, bueno, no diría solo la comunidad hispana, porque los rusos y los italianos son muy buenos haciendo ese negocio aquí. Y es el comprar casas que están en subasta por temas de taxes o por aquellas personas que hayan fallecido. Lo que se llama el tax lien. Ajá. Entonces, vamos a suponer que usted está haciendo ese negocio y usted pueda encontrar una oportunidad de una casa a ese excelente precio. Bueno, usted con la banca infinita inmediatamente puede tomar un préstamo para comprar esa casa. Y escuche bien lo importante de pedírselo en préstamo. Si usted pide un dinero prestado sobre su propio dinero, usted no va a pagar taxes sobre esa vivienda. Oh, sí, ese es otro punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos dinero prestado, la ley nos ayuda en ese sentido de que nosotros no tenemos que pagar intereses sobre eso. ¿Por qué? Porque es un préstamo. Entonces, ahí está algo muy inteligente, que si yo me meto en un negocio de real estate, mi propio dinero lo puedo utilizar como préstamo, ¿ok? Y evidentemente eso no va a ser taxado para mí. Esa es una estrategia muy interesante. Ahora, si usted va a rentar la casa o la plusvalía que genera la casa, eso sí, evidentemente, va a pagar un préstamo. Sí, tiene que pagar los impuestos. Un interés, los impuestos. Un impuesto. Entonces, pero
el potencial que usted tiene de no pagar, vamos a suponer que usted tenga muchas casas y en tax leads yo he visto que las venden en 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Sí. Y son casas que pudiesen tener un potencial de... Sí, Sí, es increíble. Realmente. Claro, es un negocio que se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer bien. Tiene que conocer para... Sí, hay que protegerse para hacer bien ese negocio. Pero supóngase usted que usted compra una casa con 40,000 dólares. Sus 40,000 dólares no van a pagar los impuestos. O sea, ya por allí usted tiene esa tranquilidad. Entonces, acomoda la casa, la remodela, le saca el equity a la casa. En este caso, el equity es suyo. No en el caso de que usted pidiera el préstamo a un lender o un banco. Porque si usted le pide el préstamo a un lender o un banco, el equity no es suyo, el equity es del banco. Recuerde que para tener acceso al equity de una vivienda, ahí vamos a hablar de dos maneras. Una manera es que usted sea el dueño, que ya esa casa no tenga un préstamo hipotecario sobre ella, ¿ok? ¿Y cómo usted accede al equity? O va al banco y pide prestado sobre y coloca en garantía la casa, o vende la casa. Esas son las dos formas de obtener el equity, ¿ok? Cuando usted tiene un préstamo hipotecario sobre esa vivienda, porque usted compró esa vivienda con un préstamo, pues resulta ser que el equity, para tener acceso al equity, es a través del banco. Mientras que usted no pide el préstamo, usted no tiene acceso al equity. Pero vea la otra parte que muchas personas no ven, no observan. Y es que cuando usted se pide prestado el dinero sobre su propio banco, para sobre su el propio equity, dinero. Cuando se pide a la persona un préstamo para acceder al equity. Ok. Va así. La casa costó 150,000 dólares. Ahora en este mercado cuesta 300,000. Hay 150,000 dólares de equity. Sí. Pero esa persona está pagando sus 150,000 dólares del préstamo hipotecario. Sí, correcto. Para el banco, en balance, esa casa tiene mayor valor. Por eso es que el banco dice que tiene mayor dinero para prestar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo accedo, supuesto dueño de la casa, cómo yo accedo al equity? Con un préstamo. Al mismo banco. Es mi equity, ¿verdad? Sí. Supuestamente. ¿Cuánto crees que nos van a prestar el dinero del equity? A una tasa más alta. A una tasa de interés. O sea que es mi dinero, sí, pero yo tengo que pagarle intereses al banco para acceder a mi dinero de banco. Porque el banco siempre gana. Y es así. Entonces lo que queremos enseñar con todo esto de la banca infinita, y para los que quieran ver el webinar, pueden dejar algún mensaje y podemos enviarle el link para que puedan ver que está realmente increíble este webinar. Ya nos queda poco tiempo. Nos vamos a quedar sin batería. Lo importante de esto es que usted tiene muchas oportunidades para invertir en real estate y maximizar y hacer lo más eficiente ese negocio. Ya sea que usted vaya por un negocio en donde usted quiera rentar. Que sea de short term, renta corta. Puede ser. Depende de la inversión que tenga en mente usted para hacer estas inversiones en real estate usando la banca infinita. La cuestión está en que puede ser, como lo dijo Nayuli, unos periodos de tiempo pequeños. Puede ser renta de periodos largos, o sea, que usted tenga un inquilino allí por el tiempo que el inquilino quiera vivir allí. O usted quiera simplemente utilizar el negocio para equity. O simplemente usted quiera ser un inversionista sobre real estate. ¿Qué me refiero como inversionista? Una persona que preste dinero para que otros se encarguen del negocio de real estate. Cuando usted ve todas esas oportunidades y entiende que en el primer paso puede utilizar el concepto de banca infinita para nunca perder la oportunidad de crecer mi dinero con interés compuesto, pues maximiza y le saca una eficiencia enorme a este negocio. Y eso es lo que queremos todos, maximizar nuestro dinero, ya que la inflación realmente afecta muchísimo. Así que si ustedes los que dejan dinero para que crezca en el banco a 0.3, le digo que creo que va a ser bastante lento.
Bueno, yo voy a mencionar algo más, porque no lo mencioné. ¿Qué? Hay personas que quieren crear su fondo de oportunidad Sí. y no lo mencioné. Ujú. Y miren, el fondo de oportunidad, esto es muy simple. Vamos a suponer que usted se propone mensualmente a crear su fondo de oportunidad depositando $1,000 al mes en su banco. Porque usted va a buscar una oportunidad. La oportunidad de negocio no crea que le va a salir en $100. O sea, usted está consciente que está buscando una oportunidad y que necesita dinero para eso. Usted tiene que ahorrar. No vamos a poner $1,000, vamos a poner $500. En un año, usted puede ahorrar $6,000 para su Tener su fondo. fondo de oportunidad. Si le coloca interés compuesto, en ese año usted no va a tener $6,000. Usted va a tener posiblemente $6,800 a $7,500 sobre su dinero. Y si usted continúa haciendo eso, ahorrando de esa forma, lo importante no va a ser en el periodo de tiempo, vamos a poner de 5 años, lo importante no va a ser solo el dinero que usted puso, sino el dinero que le va a generar el interés compuesto. Porque aproximadamente a los 5 años de usted estar en su propio banco y usted está buscando y creciendo su, ya sea fondo de oportunidad o un fondo de emergencia, casi que a los 5 años su dinero comienza a generar intereses de la mitad de lo que usted coloca. Vamos a suponer, tiene colocando $6,000 al año, a los 5 años posiblemente está recibiendo $3,000 a $3,500 sobre cada $6,000 que usted coloca. O sea, la oportunidad de crecer ese dinero es enorme. Y luego usted puede parar de colocar dinero y simplemente él funciona por sí solo, llegando a ser 1 a 1 y después se convierte en 1 a 2 y 1 a 3. Simplemente con el poder del interés compuesto. Yo sé que esto en palabras suena muy fácil. Y he escuchado que dicen que suena muy bonito. Sí. Pues suena muy bonito el decir que pongo mi dinero a trabajar, que si lo tomo prestado incluso me sigue generando interés ininterrumpido. Y bueno, realmente esto es algo que aplicarlo le ha dado mucha libertad financiera a muchas personas que son responsables obviamente con sus finanzas y quieren aplicar estas estrategias. ¿Algo más para terminar este episodio? Bueno, aproveche quizás la oportunidad de que puedan ser esos próximos años de oportunidades. Recuerden que una recesión, la lentitud de un mercado no es tan rápida, pero suena que pudiese venir. Vean lo que ocurrió en época de pandemia. El que tenía el dinero disponible en época de pandemia pudo tomar unas muy buenas oportunidades. Muy buenas oportunidades. Quizás eso se pueda repetir otra vez porque los mercados se están acelerando y los ciclos están yendo mucho más rápido. Entonces, bueno, es una oportunidad para hacer el fondo de oportunidad, para tener el dinero para ese momento. Para poner a trabajar su dinero Sí. en vez de dejarlo sentado simplemente en el banco. Así que bueno, nos despedimos por este episodio. Muchísimas gracias nuevamente para los que nos han escuchado, nos han estado viendo. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerden, esto es Finanzas al Ritmo Latino. Bye.